Hola hermanos, buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie en Palabras de Jesús. Vamos a otro tema, la verdad es un tema muy bonito. Pero antes de iniciar con el tema, acompáñenme a poner esta enseñanza en manos del Señor. Cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, en este día estamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que esta enseñanza la podamos discernir, que la aprovechemos, Señor, al máximo, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que cada día, Señor, podamos ponerte a ti como ese camino que debemos de seguir para llegar a donde tú nos tienes preparados un destino, Señor. Te damos gracias por estos momentos y nos dejamos en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues yo imagino que todos los presentes tienen amigos o conocidos con los que les gusta pasar tiempo, ¿verdad que sí? De esos que dicen, nos vemos el sábado y el domingo. No abusen, no se crean, ustedes sabrán. Con quien le gusta relacionarse y platicar, en general convivir, tal vez juntarse para una carne asada o para una cena, cuando quieran me pueden invitar, ¿no? Pero cuando hay mucha confianza, se dice así abiertamente, oye, ¿cuándo nos juntamos en tu casa o cuándo nos juntamos en la mía? ¿A poco no? Y esto lo hacemos porque si existe una relación más afectuosa, porque hay algo que festejar o por el puro gusto de pasar un buen tiempo. Yo creo que todos aquí hacemos eso. Todos hemos invitado a alguien a nuestra casa para honrarlo y nos gozamos de su visita. Pero le voy a hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes serían capaces, se atreverían a invitar a su casa a comer a alguien que usted no acepta, a alguien a quien usted rechaza? ¿Se atrevería a invitarla? Sería muy complicado, ¿verdad? Se necesitaría ser un hipócrita en toda la extensión de la palabra para decirle, ven, te invito a comer. A menos que quiera solucionar un problema que tenga con esa persona que tiene el problema, bueno, creo que es válido, pero sería muy complicado. Y el día de hoy trataremos de analizar con cuidado los versículos de una escena que refleja la condición de dos tipos de personas y también cómo está el corazón de estas dos personas. Quiero que analicemos la historia y que también pongamos nuestro corazón al descubierto y que usted y yo, mis hermanos, seamos nobles y que si hemos estado haciendo algo incorrecto, pues corrijamos, que seamos humildes y lo hagamos. Y si hemos dejado de hacer algo que el Señor nos está demandando, pues ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo, obedecer. Quiero decirle que muy probablemente nos vamos a identificar con las circunstancias de este relato. Por lo tanto, quiero pedirle que cada uno tome su parte, que cada uno de nosotros tomemos la parte que nos corresponde, que no hagamos de lado el consejo, que no lo rechacemos y digamos, bueno, sí, ahí está en la Biblia, pero no es para tanto. Mire, si está en la Biblia es porque Dios mismo nos quiere corregir, Dios mismo nos quiere enseñar. Recuerde que yo solamente soy un expositor de la palabra, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Por otro lado, si usted dispone su corazón, también puede recibir el consuelo y la confirmación a nuestra fe. Así que acompáñeme a la siguiente historia en Palabras de Jesús y quiero que sea usted como los niños, que tenga imaginación y que el Señor mismo nos enseñe. Vamos a continuar exactamente donde nos quedamos. Lucas capítulo 7 versículo 36. Ponga mucha atención en la historia. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. A ver, ¿qué pasó aquí? De entrada esto suena extraño. La primera parte del verso dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Cómo es posible que alguien que detestaba a Jesús, que tal vez había sido uno de aquellos que ya en otras ocasiones habían intentado matarlo, un recalcitrante fariseo, lo invitara a comer? Pero aún más dice que le rogó. La expresión le rogó significa que le suplicó, le imploró que comiese con él. Yo creo que Jesús le dijo, no, hoy no, ándale, yo te invito. ¿Usted le ha rogado a alguien para que vaya a algún lugar? Yo creo que todos lo hemos hecho. Ahora, ya hemos estudiado bastante la actitud que tenían hacia Jesús estos religiosos. De ninguna manera podemos considerar a este hombre, por la manera en que se va a desarrollar la historia, como alguien que quiere aprender de Jesús. No lo podemos considerar como alguien así. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas eran legalistas, amadores de reglas y odiaban el mensaje que traía Jesús. Ellos detestaban el mensaje de gracia y arrepentimiento y perdón que proclamaba Jesús. No querían eso.
A ellos les dolía lo que Jesús decía, porque Jesús decía que la salvación no era por obras. Sí, y si no lo fue en aquellos años, pues mucho menos ahora, ¿verdad? Así que hago un paréntesis y quiero decirle que todo lo que hagamos, sea lo que sea, donaciones, limosnas, servicio, ayuno, predicación, etcétera, etcétera, no sirve en lo absoluto para obtener salvación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Siempre es a la inversa. Las obras que hacemos son evidencia de que ya tenemos la salvación. Así que los fariseos odiaban a Jesús porque los exhibía en su arrogancia moral, y lo detestaban porque Jesús se juntaba con los pecadores. Lo detestaban porque Jesús no avalaba su conducta. Ningún fariseo que se respetara a él mismo como fariseo se atrevería a tener algún tipo de relación con Jesús. Alguien que ellos, desde su perspectiva, fíjese, desde la perspectiva de los fariseos, consideraban como blasfemo, como mentiroso, y no lo soportaban. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo invitó a su casa? ¿Cuál era el objetivo de ese ruego que le hizo? Ven a comer a mi casa. Maestro, maestro, te ruego, te suplico, vengas a mi casa a comer. ¿Cuál era el objetivo? ¿Tienen alguna idea? ¿Para qué invitarlo? ¿Qué era lo que quería ese fariseo? Miren, la respuesta es sencilla. Los fariseos hicieron un complot. Ellos querían acumular evidencia contra Jesús. Querían ponerlo en situaciones complicadas y agarrarlo en curva, en alguna cosa, en alguna equivocación. Y solamente alguien que tiene muy mala intención en su corazón se atreve a hacer esto. Fíjese la hipocresía. Lo invitó a su casa para ver en qué se equivocaba. Qué mala intención de su corazón, ¿no? Por lo tanto, este fariseo lo que quería en realidad era hacerle daño a Jesús. Planeó todo. ¿Para qué? Para estar al acecho, observando. Además, iba a tener a varias personas alrededor como testigos mientras comían. Así que si encontraba una palabra equivocada a labios de Jesús o alguna acción, pues él la iba a utilizar. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar, aprovecharnos de las circunstancias. En la segunda parte del versículo de Lucas 7:36 dice: y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Mire, Jesús aceptó la invitación, pero la aceptó consciente del motivo por el cual este hombre lo había invitado. Jesús sabía que no era una señal de amistad, no, de ninguna manera. Al contrario, Jesús conocía perfectamente las intenciones del fariseo, y estas intenciones eran perversas. Sin embargo, educadamente Jesús, y también de forma amable, aceptó ir y posar en la casa del fariseo, pero él lo hizo porque sabía lo que vendría. Jesús tenía un propósito y una enseñanza que dar. Según los usos y costumbres de la época, las mesas de aquellos años eran chaparritas, más o menos como de unos 40 centímetros, ¿sí? Nada que ver con las representaciones artísticas de la Última Cena, así muy elegantes, no, nada que ver con eso, ¿sí? Las personas se sentaban en el piso y apoyaban el codo sobre la mesa, algo así. Y con los pies hacia atrás, lo más alejado posible, porque era la forma más higiénica, los pies lo más alejado posible, y una mano libre para comer. Así lo hacían. Y los pies, a manera de zapatos, se cubrían con una piel gruesa en la parte inferior y unas tiras de cuero para que quedaran atados y no se desprendieran. Pero ustedes ya se imaginarán cómo quedaban los pies después de andar por esos aterrados y sucios caminos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora imagina la escena. Jesús está recostado, ¿sí?, sentado a la mesa, tal vez disfrutando de la comida o comentando algo, y pasa algo impactante. ¿Qué es lo que sucede? Lucas capítulo 7, versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hágase la pregunta: ¿cómo es posible
¿cómo es que esta mujer había entrado a la casa del fariseo? ¿Cómo es que esta pecadora había llegado hasta este lugar? ¿Quién la invitó? ¿Por qué no la sacaron si sabían quién era? ¿Por qué no la detuvieron? Estas son preguntas lógicas, ¿no? ¿Qué hacía esa mujer ahí? Regresando a los usos y costumbres de la época, invitar a algún maestro de la palabra o a algún rabino a comer era algo común. Normalmente lo hacían los días sábados, lo hacían en el día de reposo y los invitaban no solo con el objetivo de disfrutar la reunión y de comer, no. No estaban solamente buscando eso, sino que aprovechaban la ocasión para que el maestro platicara de temas teológicos, culturales y sociales. Para eso los invitaban. Pero en las ocasiones especiales, donde era invitado algún maestro o algún rabino, dejaban las casas abiertas, la puerta de la casa abierta, para que toda la gente que quisiera escuchar pudiera entrar. Pero ¿saben? No podían entrar a comer, porque no habían sido invitados. No tenían derecho a tomar nada, ni agua, pero podían estar alrededor de las mesas recargados en las paredes, en el perímetro como observadores. Así se utilizaba. Ahora esto sería muy incómodo en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Sí? Usted se imagina, invito al hermano, a la hermana, etcétera, y dejo la puerta abierta y viene el vecino y se pone allá a escuchar qué estamos hablando. Pues nosotros no tenemos esos hábitos. Es muy incómodo que algún desconocido entre a nuestra casa, pero así era la vida en esos tiempos. Y esto le daba al pueblo la oportunidad de escuchar lo que se platicaba, solo que ninguno de los que entraban a escuchar podía participar. Ellos solamente estaban como observadores. Y si alguno interrumpía, lo sacaban. Y al parecer esto fue lo que ocurrió. Por lo tanto, en la misma casa estaban juntos el fariseo y la mujer pecadora. Vamos a Lucas 7:39. La mujer le empezó a lavar los pies, estaba llorando, estaba tocando a Jesús. Y en Lucas 7:39 dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, es decir, que lo había invitado, dijo para sí: es decir, Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo, mis hermanos, observó la situación y pensó: ya la hicimos, ya lo agarramos, ya sirvió la invitación, lo tenemos donde queríamos. En su malicia este hombre miraba con satisfacción la escena. Su mente estaba actuando muy rápido. Él ya estaba tramando cómo exhibir a Jesús, qué cosa decir delante de los presentes. Porque a la conclusión que estaba llegando el fariseo era algo así como: tal como lo sospechamos, no creí que fuera tan fácil. Y pensaba con desdén: ¿y cómo es posible que Jesús se deje tocar por una mujer? Si verdaderamente fuera profeta, se daría cuenta que no es cualquier mujer, es una pecadora. ¿Y qué descaro de esta mujer? ¿Cómo es que se atrevió a entrar a mi casa? ¿Qué pasa con él? Afirma ser el Mesías, con mayor razón debería haberla rechazado, pero ni siquiera sabe quién es. No lo hace. Esto nos prueba que Jesús solamente es un charlatán. Todo eso pasó por la mente, usted lo va a ver en el contexto. El fariseo recapitulaba en su mente los recuerdos de quién era esa mujer. Todos los que estamos aquí presentes sabemos qué clase de mujer es. Y ella vino con toda la intención de exhibirse. ¡Qué indecente! Por un lado, pareciera ser que lo que pensaba el fariseo era una conclusión lógica, ¿verdad? Cualquiera puede pensar así, pues esas eran las apariencias. Pero la realidad es que este hombre, aunque quisiera, no podía pensar de otra forma. Él no podía dejar de pensar mal porque así estaba su corazón. Él y todos los con los que se juntaba ya se habían formado un concepto de quién era Jesús. Todos ellos tenían el mismo criterio. Jesús es un falso profeta, Jesús no es el Mesías, Jesús es un mentiroso, Jesús es un charlatán. Eso era el concepto que tenían sobre Jesús. Y tomaron simplemente lo que vieron y de ahí emitieron un juicio. Y quiero decirle a mis hermanos que muchas veces, y para vergüenza lo digo, y me incluyo, porque vamos todos en el mismo barco, aquí dentro de la iglesia, como cristianos, actuamos igual que ese hombre. Ante las circunstancias, ante lo que vemos, somos muy rápidos, muy veloces para sacar conclusiones y muchas de las veces malintencionadas.
Somos tan rápidos para emitir juicios, para menospreciar a quien tenemos a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, para sospechar, solo porque según nosotros algo no cuadra. Rechazamos y despreciamos a los mismos hermanos porque algo a nosotros no nos gustó o no nos sentimos a gusto. ¿Saben? Qué triste. Nos han enseñado tanto y no actuamos de forma racional y mucho menos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque no somos pacientes y no esperamos a que Dios saque a flote las verdaderas intenciones del corazón. Y en la gran mayoría de las ocasiones, mis hermanos, nos dejamos guiar por los sentimientos, por nuestros prejuicios, e incluso nos dejamos guiar por lo que digan aquellos con quienes nos juntamos. Nos hacemos parte del montón. Nos asociamos para hablar y pensar mal de otros, al igual que el fariseo. Dios nos pide que dejemos de hacer eso. Para este hombre, mis hermanos, el hecho de que Jesús no se indignara porque una mujer pecadora lo tocara era una muestra irrefutable de que Jesús no era el verdadero profeta, mucho menos el Mesías. Y mientras todas estas cosas pasaban en la mente de este hombre, de este fariseo, que él se sentía justo, que él se creía justo, mientras su corazón endurecido le cegaba el entendimiento y no podía ver más allá, había otra realidad diferente que estaba pasando precisamente frente a él. Regresemos a Lucas capítulo 7, versículo 37. Vea la otra perspectiva, lo que realmente estaba pasando. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, fíjese lo que está diciendo ahí. Mire, esta manera de expresarse era una forma de desprecio. Lo hacían para recalcarle a la gente que estaba en pecado. Una pecadora. La expresión indica que esta mujer era conocida por todos como una mujer inmoral, impura, que vivía de forma pública y abierta, entregada al pecado. La Biblia no lo dice explícitamente, pero por el contexto es muy probable, fíjense lo que le estoy diciendo, es muy probable que esta mujer fuera una prostituta profesional. Continuamos con el versículo. Esta mujer, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ¿qué sucedió? Bueno, pues esta mujer se enteró dónde estaría Jesús y sabía que por la ocasión especial iban a dejar las puertas abiertas, así que de esta forma ella podía entrar y ver a Jesús, acercarse a él. Ella ya tenía un plan, fue a su casa y tomó algo. Siguiente parte del versículo. Y trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué era el alabastro? Miren, el alabastro era un tipo de mármol muy costoso y evidentemente su contenido debería ser igual o más valioso. Y el perfume, aunque era muy usado en aquellos años, era parte esencial del oficio, ¿ya me entendió? Del oficio de las prostitutas. Era parte de su herramienta de trabajo. Pero aquí entra una pregunta, ¿para qué trajo esta mujer el perfume? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la razón? ¿Qué era lo que quería hacer esta mujer? Miren, lo que esta mujer deseaba hacer era ungir la cabeza de Jesús. Pero lo quería hacer con algo de más valor que el tradicional aceite de oliva, el que era comúnmente utilizado para esas ocasiones. ¿Pero qué significaba derramar aceite sobre la cabeza de una persona? Mire, se derramaba aceite sobre la cabeza de alguien como señal de estima. Se ponía el aceite como señal de agradecimiento, pero saben, también se hacía de manera simbólica como reconocimiento a los sacerdotes, a los reyes y como una señal del poder de Dios que estaba sobre ellos. Para eso se utilizaba el ungimiento. Pero ¿cuál era la razón por la que esta mujer quería ungir a Jesús? ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? ¿Por qué ella quiso hacer ese acto? Mire, la Escritura no nos lo muestra, pero es evidente que esta mujer previamente había escuchado a Jesús. Muy seguramente ella había estado presente cuando Jesús compartía el Evangelio. Ella lo había escuchado. Jesús estaba compartiendo las buenas nuevas y a esta mujer le había dolido cuando Jesús dijo: todos son pecadores. Arrepiéntanse, dejen de robar, dejen de matar, dejen de mentir, dejen de fornicar, dejen de adulterar.
dejen de chismear, de manipular y de engañar. No sabemos cuánto tiempo antes, pero esta mujer previamente había sido confrontada con su pecado y se dio cuenta de la necesidad de dejar esa vida. Ella se reconoció a sí misma, se vio sucia y al verse en el espejo supo que no quería seguir siendo así, siendo lo que era, una pecadora. Esta mujer, al verse perdida, destituida del reino de Dios, se arrepintió y lloró amargamente por todos los pecados que había cometido. Pero ella ya no deseaba seguir por ese camino. Es por eso que la presencia y palabras de Jesús transformaron su vida y la cambiaron de tal manera que ahora ella deseaba mostrar ese cambio. Y eso es algo que a veces se nos olvida, ya sea los cristianos que tenemos mucho tiempo. Llegamos a la fe y queremos mostrar nuestro cambio y a todo mundo le compartimos y queremos servir, y pasan los años y cada vez vamos menguando, cuando en realidad debemos de ir adelante. Fue así que cuando esta mujer se enteró dónde estaría Jesús, se emocionó y quiso ir a mostrarle su agradecimiento. Esta mujer lo que quería era ungir a Jesús como señal de que ella lo reconocía como su Salvador, de que creía en Él como su Dios. ¿Se da cuenta cuál era la intención de esta mujer? Lucas capítulo 7, versículo 38. Ella pudo entrar, por lo que ya vimos, por los usos y costumbres. La puerta estaba abierta. Dice, y estando detrás de él, es decir, de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar, subraya esa palabra, regar, con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Lo que hizo esta mujer es tremendo, y de verdad, mis hermanos, que cada uno debemos de tomarla como ejemplo. Esta mujer no sabía de formalismos, ni de etiqueta, no tenía educación. Ella solo trataba de llegar a Jesús. Pero tal vez por el acomodo de todos los comensales como estaban ahí en la mesa, ella no se pudo acercar más para hacer lo que quería, no podía acercarse más. Tal vez Jesús estaba platicando ahí algún tema teológico o algún tema cultural o alguna historia, y ella estaba detrás de Jesús esperando el momento preciso para ungirlo, pero ese momento no llegaba. Imagínese la impaciencia de ella, la desesperación. Así que no pudo soportar más y repentinamente la emoción le llegó. Así que solamente atinó a inclinarse detrás de Jesús, a sus pies, y empezó a llorar y a llorar abundantemente. Ahora, ¿qué tipo de lágrimas eran las que ella estaba lanzando, sacando? Eran lágrimas muy diferentes a las anteriores. Estas eran lágrimas de regocijo y de felicidad, porque sabía delante de quién estaba, delante de su Señor. La mujer estaba abrumada y no atinaba qué más hacer para mostrar su agradecimiento a Jesús. ¿Qué más hago? Literalmente esta mujer se derramó en su interior y las lágrimas le salieron en gran cantidad. Dice la Escritura que llovía. Eso significa regar, llovía. Las lágrimas mojaban los pies de Jesús. Y al darse cuenta ella de lo que pasó con su llanto, se dio cuenta que estaba mojando a Jesús, se desató el pelo para secar las lágrimas que estaban sobre los pies de Jesús. Ahora imagine el espectáculo, ponga atención. Ese espectáculo que sin querer se había presentado para todos los espectadores que estaban ahí. Cada acción que hacía esta mujer era una sorpresa. Era una sorpresa para todos, ellos no creían lo que veían. La mujer se había rebajado primeramente a lavarle los pies a Jesús, un trabajo que era para los esclavos de menor rango. Adicional a eso, el que una mujer se soltara el pelo en público era visto como algo indecente, como algo inmoral. Y encima de todo, esta mujer besaba los pies de Jesús en señal de afecto. Y ahí decidió hacer lo que había venido a hacer, ungir a Jesús. Pero por lo precipitado de la situación, solo los pies alcanzó a ungir. Y lo hizo de forma rápida porque sabía, por su actitud, por lo que ella estaba haciendo, que en cualquier momento la agarrarían y le echarían patitas para la calle. Entonces ella actuó de una manera veloz, desesperada, ungiendo a Jesús. Pero lo que hizo no le importó. Ella estaba decidida a actuar y ponerse a los pies de Jesús. Ella abandonó todo, arriesgó todo, no importando la vergüenza que pudiera enfrentar ella.
Pero lo que realmente ella quería era darle la gloria y la honra. Solo eso había venido. Mis hermanos, a usted, a mí, a todos los cristianos, de verdad que nos falta mucho para ser como esa mujer. Nos falta mucho para poder desprendernos de todo y ponernos delante de Él sin nada de máscaras. Que lo que digamos le agrade a Él, que lo que hagamos le agrade a Él. Nos falta mucho. Se nos olvida que cuando venimos aquí, venimos a honrarlo y adorarlo y a reconocerlo como nuestro Dios y nuestro Salvador. Y andamos pensando en muchas cosas. Nos enfocamos en las circunstancias que nos rodean, en los problemas que tenemos, en el trabajo que nos falta, etcétera, etcétera, en lo que queremos aparentar. Y solamente nos parecemos al fariseo que se sentía justo. Esta mujer lloró. Se soltó el cabello, lavó los pies de Jesús, lo ungió, lo tocó, y todo este espectáculo parecía una violación a la decencia. Parecía que esto terminaría en una conclusión obvia, pero ¿saben? No lo era. El carácter de Jesús, el que Él siempre había mostrado ante todos, era irreprensible, era sin pecado, era sin mancha, y esto impidió cualquier tipo de pensamiento indecente por parte de los asistentes. Aunque la mujer era una pecadora, todos sabían que era una prostituta y lo tocaba, por el carácter de Jesús no pensaron mal de Él. Incluso sus enemigos no se atrevieron a pensar mal de Jesús. El testimonio que daba Jesús tenía un peso muy grande, a pesar de que lo odiaran. Y quiero decirle, mis hermanos, que ante los demás, ante el mundo, nuestra conducta, nuestra vida, para bien o para mal, tiene un peso. Así que debemos de preguntarnos cómo está nuestro testimonio, cómo afectamos o bendecimos a los demás. Ahora, todos sabían que Jesús no haría algo inmoral, incluso los fariseos que habían planeado todo. Y este fariseo vio como un acto de ignorancia de parte de Jesús que la mujer lo tocara, y solo atinó a decir: ¿cómo es posible que no sepa que quien lo toca es una pecadora? Versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Miren las palabras de Jesús. Jesús, de forma amable y calmada, pero con autoridad, llama la atención de este hombre, del cual ahora conocemos su nombre. Simón, una cosa tengo que decirte. El fariseo se da cuenta en ese momento que Jesús ya sabía lo que estaba él pensando. Y el hecho de que Jesús conocía los pensamientos de este hombre indicaba que realmente era un profeta. Y Jesús decide darle un ejemplo comparativo, una parábola, una analogía. Capítulo 41. Jesús le dice: Simón, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Para que nos demos una idea de la diferencia, que es muy grande, si consideramos que un denario era el salario diario, es decir, 500 días, 1 año y medio de trabajo, la diferencia sería abismal contra menos de 2 meses de trabajo, ¿sí? De cualquier forma, para los 2 deudores la cuenta era impagable, pero el acreedor fue movido a misericordia e hizo algo maravilloso. Versículo 42. Dice Jesús: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Este fue un acto muy generoso, les perdonó la totalidad de la deuda. Lo curioso de esta narración es que la palabra perdonó, fíjese lo que le voy a decir, la palabra perdonó es charizomai. Y normalmente esta palabra es utilizada en el sentido teológico para describir el perdón de pecados de Dios que le concede a los creyentes. Es decir, con una sola palabra Jesús cambió el contexto de la deuda de valor monetario a ser una deuda espiritual, una deuda de pecados. Y le pregunta a Jesús, continuamos con el versículo: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Estaba fácil la respuesta? ¿Sí estaba fácil o no? ¿Sí?
Miren, la pregunta es retórica, la respuesta es obvia. Pero ahora Simón tenía miedo de ser avergonzado, no se atrevía a responder, porque temía caer en su propio juego, es decir, ahora ser él atrapado por sus palabras. Así que Simón se muestra cauteloso y da su respuesta de una manera temerosa, sospechando que ahora es Jesús el que quería hacer de él una burla. Dice el dicho, ¿verdad?, que el león cree que todos son de su condición. Este hombre se siente que ya se le volteó el show en su contra y que Jesús lo iba a hacer trizas. Tuvo temor, y la razón de su temor es que no conocía el corazón de Jesús, porque Jesús jamás actúa con malicia. ¿Y sabe por qué no puede actuar con malicia? Porque no puede. Esa es su naturaleza. Versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. ¿Quién amará más? Aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado, rectamente. Miren, el principio es simple, la respuesta es correcta y además obvia. Al que se le perdonó más, por lógica, debe amar más a esa persona que tuvo misericordia de él. Pero Jesús hace un giro muy rápido y toma el ejemplo, la parábola que acaba de enseñar, para aplicarlo de manera directa a la mujer pecadora y a Simón, a ese hombre que se sentía justo. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? ¿La ves, Simón? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Es decir, que las muestras de afecto que mostró esta mujer hacia Jesús eran una clara evidencia de su vida transformada. Ella sabía todo lo que Dios le había perdonado, y esta fue la única manera que ella encontró para mostrar su agradecimiento. Por el contrario, Simón, a pesar de que lo había invitado a comer a su casa, ofendió a Jesús al negarle agua limpia para sus pies. Esta era una muestra clara de la cortesía de esos tiempos y sobre todo al invitado especial. Si no le ofrecían a esa persona especial agua, era una grosería. Y Simón lo hizo, fue grosero con Jesús. Esto era una evidencia de que había una mala intención en la invitación. En versículo 45, Jesús también le reclama: Simón, no me diste beso, mas esta desde que entré no has cesado de besar mis pies. El beso, mis hermanos, también era una señal de aprecio cuando se saludaban. Y de la misma forma el fariseo mostró su repudio hacia Jesús al negarle el saludo. A veces nos vemos groseros, ¿no?, cuando no saludamos. Versículo 46, y Jesús le dice: además, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Nuevamente Jesús le reclama: Simón, no fuiste capaz de ungirme con aceite barato. Ella ha dado todo lo que tiene. Ella se ha entregado, no importando el qué dirán. Simón, Pedro, Pablo, Silas, Raúl, Coco, Manuel, etcétera, etcétera. Jesús nos dice: no se preocupen por el qué dirán. Búsquenme a mí, adórenme a mí. Esta mujer se ha entregado sin importar el qué dirán. Pero Simón, yo quiero que veas tu condición. Ve la dureza de tu corazón. Jesús estaba tratando en realidad de alcanzar a este hombre. Jesús había ido a su casa para enseñarle, para mostrarle que él era un pecador, que se diera cuenta de que lo que él había intentado hacer, esa maldad, era pecado. Pero Simón no se reconocía como pecador. Versículo 47, dice Jesús: por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Miren, la traducción de la frase es un poquito incorrecta. La palabra le son perdonados, en la traducción más precisa es le fueron perdonados. Y esto indica que la mujer ya había sido perdonada antes de llegar ahí. Por eso se lo dije antes. Y Jesús aprovecha esta ocasión para reafirmarle. Versículo 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y yo quiero preguntarle, mis hermanos, ¿quién tiene la certeza de que sus pecados han sido perdonados? ¿Con convicción? Versículo 49.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Cómo que quién es este? Ya lo habían escuchado en otras ocasiones. Los fariseos y los escribas e invitados a la mesa se negaban a creer que Jesús fuera el Mesías, a pesar de todas las evidencias. Jesús, en enseñanzas anteriores, ya lo vimos, se los había dicho abiertamente: yo soy. Ya les había mostrado que tenía el poder para sanar y de perdonar pecados, pero ellos seguían sin creer. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Sin embargo, a pesar de lo que Jesús le estaba enseñando, Simón no entendió que la visita que hizo Jesús a su casa era un acto de misericordia. La visita era para que él tuviera la oportunidad de arrepentirse, que reconociera sus pocos pecados. Pero ni eso pudo hacer. Y el testimonio que Jesús utilizó fue el de esta mujer que todos conocían como una pecadora. Y le dijo a Simón: Simón, ve lo que he hecho con ella. Puedo hacer lo mismo contigo, pero si crees. Ese es el problema. No creemos. En Juan 3:18, si mal no recuerdo, está la razón por la cual mucha gente se va a ir al infierno: el pecado imperdonable. Ese es no creer en el unigénito Hijo de Dios. El amor que ella derramó en Jesús fue el testimonio más poderoso que se puede mostrar a un mundo perdido. Ella tuvo un cambio de vida radical. Mis hermanos, si nosotros quisiéramos, si dedicáramos tiempo, pudiéramos acumular mucha evidencia de la veracidad de quién es Jesús. Cada uno de los presentes podemos utilizar la lógica, cuestiones científicas, históricas y filosóficas para demostrar que Jesús existió. Pero sabe, tendríamos mucha información, pero este conocimiento no transforma vidas. La verdad de que Jesús es quien dice ser se muestra en el testimonio de vidas transformadas. Usted es ese testimonio. El testimonio de miles de hombres y mujeres alrededor del mundo que han dejado de mentir, que han dejado de robar, que han dejado de adulterar, que se han arrepentido y han dejado de pecar deliberadamente. Usted y yo, mis hermanos, si realmente vivimos como redimidos, como perdonados, somos el mejor testimonio y la mayor evidencia de que Jesús es Dios, que hemos sido salvados y que cambia vidas. Yo no sé a usted de dónde lo rescató el Señor, pero de que cambia vidas, cambia vidas. Pero sí creemos. Y a veces el Señor ya nos cambió y nosotros empezamos a caminar como los cangrejos, para atrás, para atrás, para atrás, porque en nuestra mente albergamos cosas erróneas, porque no nos ponemos a cuentas ni entendemos por qué se hicieron muchas cosas. Y empezamos a ir para atrás. ¿Somos salvos? Sí, pero nuestra vida espiritual va en descenso. ¿Cree que el Señor quiera eso de nosotros como cristianos? Evidentemente no. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ponernos en humildad a los pies de Jesús como esta mujer. Mostrar que lo amamos, que lo queremos, que lo adoramos. Pero si no hacemos eso, tenemos un problema. Y usted se va a dar cuenta en su vida. Lucas capítulo 7, versículo 50, con esto termino. Pero él le dijo a la mujer, es decir, Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer, que aparentemente iba a ser humillada y maltratada y despreciada por todos, salió de esa casa con la frente en alto porque Jesús intercedió. Ella se fue con la paz que solo puede venir de parte de Dios, una paz diferente a la que el mundo da, una paz que solamente los creyentes verdaderos podemos tener en Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, no tenemos palabras, Señor, para mostrar nuestro agradecimiento. Algún día, Señor, tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, perdonaste nuestros pecados y empezamos a vivir una vida que a ti te agrada. Pero con el paso de los años, Señor, se nos ha olvidado eso que fue para nosotros un gran cambio. Regresamos a lo mismo, a pensar de manera banal, mundana. No buscamos edificarnos unos a otros,
solamente pensamos en lo que vivimos cotidianamente. Nuestras reuniones solamente son para platicar de cosas banales y perdemos la oportunidad, Señor, de ser testimonio para los del mundo. Queremos, Señor, ponernos como esta mujer delante de ti, pidiéndote perdón por nuestros actos y besar tus pies, Señor. Ponernos delante de ti, Señor, aunque no sepamos qué decir o qué hacer, en señal de agradecimiento, solamente porque tú nos has salvado y nos has rescatado. No queremos ser como ese fariseo que sentimos que somos buenos, que podemos hacer las cosas como nosotros las consideramos, Señor, sin tomarte en cuenta a ti. Perdónanos, Señor, si en nuestro corazón hay malicia, hay malas intenciones, pensamos de los demás mal, actuamos con rencor. Tú no nos has llamado a eso, Señor. Perdónanos, Señor, te lo pedimos. Nos dejamos en tus manos, Señor, agradecidos por la palabra que tú nos has dado. Sabemos que viene de ti y la atesoramos, Señor, porque eso es lo importante, que viene de ti. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y ayúdanos a seguir en este camino tan hermoso que tú nos has puesto delante. Nos dejamos en tus manos agradecidos, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.